gobierno cuenta con un nuevo ministerio de manera ya oficial. Hablamos de la cartera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la que comenzó a funcionar. Entre sus primeras tareas está la creación de la primera Política Nacional de Ciencia, donde la ciudadanía va a tener un rol clave, dicen. Bueno, queremos justamente saber más sobre las funciones que va a tener este ministerio y para eso nos acompaña el ministro de Ciencia, titular de la cartera, Andrés Kuf. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo se siente? Es como nacer, ¿no? Después de 8 o 9 meses, finalmente estalla el ministerio fuera. ¿Cuál va a ser este primer plan y cuál es este rol tan importante de la ciudadanía? Bueno, efectivamente ayer, 1 de octubre, finalmente entró en vigencia el Ministerio de Ciencia que tenemos entonces en construcción, un ministerio donde la ciencia se pone al servicio del país y entró en funcionamiento ayer administrativamente. Eso implica que desde ahora entonces vamos a poder hacer los traspasos, vamos a poder empezar a operar con todas aquellas cosas que hemos estado planeando para construir un ministerio robusto, con una división de innovación, con una división de ciencia y ciudadanía, con divisiones de vinculación con otros ministerios y también entonces con una desconcentración territorial, porque también ahora, que también lo pusimos en marcha, podemos dedicarnos a desconcentrar territorialmente el ministerio en 5 seremías que van a coordinar 5 macrozonas para que el 1 de enero ya también podamos poner en marcha la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A ver, este primer plan nacional, ministro, usted dice, tiene mucha relación con la gente, con la ciudadanía. ¿Hay una forma de frentón participativa? Porque generalmente al principio la idea es escuchar mucho y poder actuar de acuerdo a aquello. Ya, pero ¿cómo se escucha en este caso? Nosotros vamos a hacer una política, una primera política de ciencia, tecnología e innovación. Nunca antes había una política de esta naturaleza en Chile. Y la vamos a comenzar a elaborar ahora porque nos mandata la ley. Y eso lo vamos a hacer haciendo distintos tipos de actividades. Vamos a tener algunas mesas que nos van a dar lineamientos generales. Vamos a también tener mesas macrozonales para también bajar esto al territorio y a las regiones. Vamos a tener mesas temáticas, donde vamos a analizar temas como capital humano, como investigación asociativa, investigación individual, innovación, tecnología, cómo la ciencia también llega a la ciudadanía. Y finalmente vamos a tener lo que llamamos mesas autogestionadas, una participación ciudadana a través del mismo proceso, pero que se va a poder también llevar a cabo en aquellos grupos de personas que se sientan llamados, que estén interesados entonces a participar en alguno de estos temas y podemos entonces a través de una página web vamos a hacer que las mesas autogestionadas nos hagan llegar sus conclusiones y de esa manera incorporarlo entonces a esta primera política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. A ver, ahí generalmente uno podría pensar en emprendedores, en hoy por hoy incluso el rubro del agro que podría estar presente, decir, a ver, yo necesito cierta tecnología para poder lograr mejorar mis producciones, etcétera. Pero cuando queremos entrar un poquitito más allá, que me imagino es el objetivo, ¿no se debe partir de una edad mucho más previa? ¿No se debe partir más con acercar la ciencia a los colegios, acercar la ciencia a la educación, abrir la ciencia a las niñitas que están cuestionados? Bueno, efectivamente, y como tú dices, esa es una prioridad del Ministerio. Y como acción, nosotros tenemos un programa actualmente que se llama el programa Explora, que es un programa de divulgación científica, de educación científica escolar. Y eso hoy día está en CONICYT, que es nuestra agencia. Eso va a cambiar y Explora pasa a ser parte de una división para justamente hacerse cargo de eso que tú mencionas. Y es una división de ciencia y ciudadanía. Esto es bastante vanguardista en el mundo de que los ministerios de ciencia tengan una división dedicada a esto. Y vamos a tener justamente dos áreas. Un área que tiene que ver con la educación escolar, cómo la ciencia llega a los niños en el colegio, a los niños y las niñas en el colegio. Y ahí vamos a promover, por ejemplo, esto que más niñas se incorporen a la investigación científica, más niñas a las carreras científicas. Pero también vamos a generar otra área que no es necesariamente escolar, que es ciencia a la ciudadanía. Hoy día tenemos una ciudadanía que está muy interesada en estos temas. Ayer tuvimos también acceso a la nueva encuesta de percepción ciudadana de la ciencia y hay un creciente interés por temas científicos que se manifiesta en que las personas están consumiendo más contenido científico en programas de televisión, en documentales y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de ese interés y comunicar entonces la ciencia también a la ciudadanía en su conjunto y vamos a tener entonces estas dos áreas, un área escolar
y un área para la ciudadanía en general. Vamos justamente a la encuesta de la CONICYT. Y en ese sentido todavía hay un fuerte temor en el cual, entre una de las preguntas, si es que la tecnología nos va a quitar los trabajos. Y hay muchas personas que todavía sí tienen ese legítimo temor, ese legítimo miedo. Y cuando se habla de reinventarse o volver a crear otros aspectos, sí, pero muchos desconfían y dicen, sí, claro, la idea es bajar los costos, a mí nadie me va a ir a capacitar para yo poder tener otro trabajo. Mira, dos cosas importantes de la encuesta ayer. La encuesta ayer, efectivamente, una gran parte de los encuestados, que son más de 7.000 personas, dan cuenta de que la ciencia, la tecnología trae beneficios. Pero también un gran porcentaje reconoce que hay riesgos, beneficios y riesgos, y mirarlo de esa manera nos parece que es una mirada madura, es porque efectivamente la ciencia y la tecnología trae beneficios, pero muchas veces conlleva riesgos. Y la necesaria actitud de un Ministerio de Ciencia, de cualquier institución que organice, que gestione la investigación científica, es hacerse cargo también de esos riesgos. Un ejemplo muy particular. Estamos desarrollando un plan de inteligencia artificial y efectivamente, como decías tú, alrededor del 70% de la ciudadanía siente temor frente a la inteligencia artificial por temas de reemplazo laboral. Entonces, uno de los riesgos que vamos a analizar en este plan es justamente qué es lo que podemos hacer para reconocer ese temor, hacernos cargo de ese temor en formación de personas, en capacitación para reemplazo, pero también en que este plan tenga consideraciones éticas, tenga consideraciones de regulación, tenga consideraciones de estándares, porque es inherente a la tecnología y es inherente a tecnologías tan potentes como la inteligencia artificial, que es una tecnología transversal, es como la electricidad. En unos pocos años más, la inteligencia artificial va a estar en todo. Y tenemos que, por lo tanto, hacernos cargo del desarrollo, tenemos que hacernos cargo de cómo lo vamos a adoptar en la academia, en la industria, en el Estado, pero también de este tema, donde se concentran gran parte de los temores y los riesgos. Pero no, lo que nos conviene es anticiparnos, es adelantarnos, es prepararnos para esta revolución que ya está ocurriendo y que nos tiene que pillar preparados. Es que eso le iba a decir, ¿cuándo nos podemos adelantar? Porque en definitiva uno siempre dice, va como corriendo detrás de la tecnología. ¿Es real pensar que nos vamos a adelantar? Podemos prepararnos, sin duda podemos prepararnos, y eso lo estamos haciendo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda, preparándonos para que podamos capacitar, vamos a capacitar a personas para que puedan estar preparadas entonces para una transición donde tenemos que asegurarnos también que si hacemos esa transición laboral, que sean a trabajos que no van a ser vulnerables a reemplazo y no caer entonces en las mismas categorías de trabajo que van a seguir siendo vulnerables. Chile tiene un riesgo medio de vulnerabilidad respecto a reemplazo laboral y de eso es lo que tenemos que hacernos cargo con un buen plan de capacitación, de formación, de carrera. Vamos a formar también personas. Nosotros en las becas vamos a formar magíster y doctorado especializados en estas materias para que podamos tener también investigación y adopción en nuestra industria y en el Estado. Antes de pasar a otros temas, otro de los resultados que me llamó la atención dentro de la encuesta, un 86% dice que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. ¿Es bueno o es malo eso? Eso es. Así es la cuarta revolución tecnológica. Hablábamos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial se desarrolló en Estados Unidos. Hoy día los grandes implementadores, los grandes adoptadores de esta tecnología es China y esto está siendo parte de todo lo que hacemos diariamente. Lo vemos en nuestras aplicaciones de celular, lo hacemos cada mañana cuando manejamos al trabajo para encontrar las mejores rutas. Esa tecnología ya está aquí, llegó con una velocidad, como dices tú, vertiginosa, y lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos al día, prepararnos para entonces subirnos a esta revolución tecnológica y poder beneficiarnos de aquellas cosas que efectivamente van a ser una contribución al bienestar de las personas. Justamente toca de manera tangencial, pero existe esta guerra comercial Estados Unidos-China, dos de nuestros aliados o dos de nuestros partners comerciales, y que se ha cuestionado mucho en distintos aspectos de nuestro país, si hay que casarse con uno o con el otro. Nos enemistamos de uno y nos quedamos con el 5G chino, nos quedamos con Estados Unidos y le hacemos el feo a China. ¿Qué se hace ahí? Mira, yo te lo quiero llevar a un ejemplo concreto que es lo que está pasando en la cumbre de cambio climático. Estados Unidos se bajó del Acuerdo de París, Brasil decide no hacer la COP25. Queda América completa, falta de liderazgo. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Piñera? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Es mostrar un liderazgo en ese momento, es decir, en Chile se va a organizar la cumbre de cambio climático y no solamente eso, sino que se va a tomar la iniciativa para organizar a la comunidad internacional en miras a lo que tienen que ser
las tareas y las ambiciones para plantear en esta cumbre, y Chile ha liderado una coalición de mitigación, es decir, de cómo disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos hoy día 66 países sumados a esa iniciativa de una carbono neutralidad al año 2050. Eso es asumir un liderazgo que hoy día está quedando vacío porque las grandes potencias no lo han tomado, y en América ese liderazgo lo está tomando sin duda Chile. Cuando hablábamos de acercar la tecnología a los niños, la ciencia, los descubrimientos, y usted habla de la carbono neutralidad para el año 2050, ¿no cree que con justa razón, sobre todo los más chicos que me ha tocado escucharlo en reportajes, en la calle, pueden llegar a reclamar y decir, a ver, momentito, ¿2050? Para el 2050 yo voy a tener 60 años y un niñito de 10 años, ¿no? Para el 2050 ¿va a existir el pasto que no sea artificial afuera de una casa? Para el 2050, o sea, sí, para nosotros tal vez es una meta cercana, pero para ellos es toda su vida. Mira, una cosa importante, tomándome un poco de tu pregunta sobre la juventud. Nosotros venimos llegando de Nueva York, donde ocurrió la Cumbre de Acción Climática un día antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por primera vez, esto ocurrió en un ambiente donde no solamente están presentes los estados, no solamente están presentes los gobiernos, también estuvo presente la comunidad científica. En ese sentido también Chile lideró también la presencia científica en ese encuentro. También estuvo el sector privado, porque transitar y hacer ese tránsito que dices tú hacia la carbono neutralidad es fundamental tener como grandes aliados al sector privado. El 60% de las emisiones vienen del sector privado, y por lo tanto, si queremos un país carbono neutral, sumar al sector privado concretamente en el sector energético, en el sector forestal, es fundamental. Y también estuvo presente la sociedad civil y los jóvenes, y eso nunca se había dado en una asamblea, en un gran encuentro en Naciones Unidas, dando cuenta de que este tránsito lo tenemos que hacer todos. Y la juventud, y lo que pasó ahí con ese gran encuentro de jóvenes, es eso, es un canal para conectarnos con la juventud que requiere cambios urgentes y que están presionando por cambio urgente. Ahora, el otro tema son los plazos. Y lo que tenemos que hacer es no solamente plantearnos medidas que sean muy ambiciosas, tenemos que ser capaces de hacerlo. Y eso implica técnicamente un trabajo que necesita tecnología, y necesita también que esa tecnología se ponga a disposición, cuidando muchas otras cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, para llegar a la carbono neutralidad del 2050, tenemos que hacer un reemplazo de nuestras centrales a carbón. Y eso se ha propuesto al 2040. ¿Por qué al 2040? Porque necesitamos reemplazarlas gradualmente. Necesitamos construir entonces una matriz energética de energías renovables no convencionales. Eso hay que construirlo. Pero también tenemos que cuidar que los usuarios no sean castigados con un incremento de las tarifas de electricidad. Que tengamos los tendidos eléctricos. El lugar donde van a estar estas centrales solares no es el mismo lugar donde van a estar las centrales a carbón. Un tendido eléctrico se demora 8 años. Además, tenemos que cuidar los empleos. Hay comunas completas que viven de esto. Tenemos que ver qué vamos a hacer con esos trabajos que son fundamentales para esas comunas. Cuando uno habla de economía sostenible, cuando uno habla de desarrollo integral, tiene que ponerse estas metas ambiciosas, pero también tienen que ser metas factibles que tomen en cuenta este crecimiento económico, pero que lo tomen en cuenta en relación al medio ambiente, en relación a los efectos que tiene socialmente. Y esa es una transición que es ambiciosa, pero es responsable, y es hacia eso donde tenemos que transitar, y es ahí donde Chile está tomando el liderazgo. Lo mismo, una cosita corta, la misma transición hacia una remoción de las centrales de carbón se está haciendo en Alemania. Sí. Sin embargo, se está haciendo con subsidios porque el sector privado exigió compensaciones con respecto a esto. En Chile se ha hecho sin eso, para no subir los costos ni a los usuarios entonces, ni a aquellos que van a sufrir finalmente el retiro de las centrales. Es que justamente hay varios puntos ahí, ministro. Por un lado, usted dice el cambio que se está realizando en Alemania. Uno podría decir que nos encanta compararnos con el extranjero y hacer lo mismo que naciones desarrolladas y en educación con Finlandia y en este caso con Alemania, cuando son realidades absolutamente distintas las que vivimos. Cuando escuchábamos ayer a la ministra Schmidt decir que queremos transformarnos en la Arabia Saudita de las energías renovables y las energías nuevas, son, justamente por lo que estaba diciendo usted recién, ¿son metas concretas y reales? ¿O
alguna forma estamos poniendo los estándares muy altos, desde el otro lado de la vereda ahora. No desde el reclamo, sino de decir, a ver, pero esto realmente va a ser así sin que la población en general sufra consecuencias de las cuales después van a estar los reclamos por ese lado, los aumentos de la energía, las restricciones de recursos naturales, etcétera. ¿De verdad es una meta concreta y real ponernos a la altura de Alemania? Efectivamente, lo que se hizo aquí fue un plan a 2040, que es un plan gradual y muy responsable tomando en cuenta estas variables que discutimos anteriormente. ¿A dónde tenemos que llegar como país desarrollado? ¿Qué es lo que es un desarrollo integral? ¿Qué es lo que es una economía sostenible? Esa es una pregunta que, si la respondemos, vamos a responder lo que tú dices, a dónde queremos llegar. Hoy día tenemos, con este liderazgo que yo te mencioné anteriormente, de que Chile ha tomado en relación al cambio climático, tenemos la oportunidad de un desarrollo integral que quizás no se ha hecho antes. Y nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia, estamos mirando con mucha atención países como Nueva Zelanda, que son países pequeños, que son países cuya matriz productiva es muy similar a la de Chile, pero donde están agregando valor a su cadena productiva, donde están poniendo énfasis en el conocimiento, donde están poniendo énfasis en los pueblos indígenas, donde están poniendo énfasis en ser un país desarrollado, pero un país desarrollado de una manera que llamamos integral. Cuando uno habla de economía sostenible, cuando uno habla de un desarrollo integral, hay que darle contenido a eso. Y eso tiene que ver por transformarnos en una sociedad del conocimiento y no necesariamente por querer llegar donde otros ya han llegado. Nosotros tenemos que llegar hacia un lugar donde otros no han llegado, cuidando lo que hoy día tenemos en Chile como gran patrimonio, cuidando a nuestras personas, cuidando al medio ambiente y que nuestro crecimiento vaya de la mano con este cuidado medioambiental y social. Ministro, ¿cómo se nos empieza a acabar el tiempo? Podríamos seguir, pero ¿cómo toman dentro, de nuevo, volviendo a lo micro, dentro de la encuesta de la CONICYT, los resultados que hablan que más de un 70% de las personas cree en los milagros, que más de un 60% considera que los espíritus existen, sin ejercer un valor de juicio? No se está diciendo que está bien o que está mal, pero ¿dónde cabe la ciencia en esto? Cuando buena parte de la población, y se aferra probablemente también a estas afirmaciones en una situación en que estamos viviendo una realidad y un escenario que es complejo. Es muy complejo y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como Ministerio de Ciencia y nuestra tarea es ponerle evidencia, es mostrar la evidencia, es hacer que la evidencia sea accesible para la toma de decisiones y para el diseño de políticas públicas basados en evidencia. No únicamente basados en evidencia, pero sí la evidencia como un insumo clave al momento de tomar decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo. La semana pasada, antes de Nueva York, estuvimos en Mónaco. En Mónaco estuvimos dando pie, el puntapié inicial, a la discusión de un informe que se llama el informe del IPCC. Es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hizo recomendaciones respecto a océanos y Antártica. Como tú dices, el escenario es preocupante. 7.000 trabajos científicos, más de 100 investigadores de 30 países, varios chilenos participando, nosotros como delegación chilena también participando en esta discusión. El escenario es preocupante, la evidencia es sólida. Tomemos decisiones tomando en cuenta esa evidencia científica. Ese es el gran rol del Ministerio de Ciencia en este país, es tomar decisiones con evidencia científica. Además, asumiendo que en esas decisiones van a jugar otras cosas también, que siempre juegan en la política, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con lo que entra a jugar en política. Pero el insumo de evidencia es clave y es la justificación de un Ministerio de Ciencia, y en eso estamos trabajando nosotros de manera muy intensa. Ministro, finalmente, cuando hablamos muchas veces con autoridades, dicen sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros los técnicos, a nosotros los científicos, no nos escuchan. Cuando usted está tomando y me está diciendo que van a tomar decisiones responsables y con evidencia, ¿dónde queda en la balanza la ciencia respecto de la economía? Te lo pongo de una manera muy sencilla con ejemplo. Yo de aquí me voy a La Moneda, tengo una reunión con el presidente y con Maisa Rojas, que es la coordinadora del comité científico, para hablar los tres de cambio climático. A las 6 de la tarde tengo una reunión con el presidente y con un investigador español que trabaja en neurociencia para ver cómo protegemos los datos que son personales y que tienen que ver con nuestro sistema nervioso. 2 reuniones en un día del presidente de la República da cuenta de un interés genuino de poner la investigación científica muy central en lo que está haciendo hoy día el gobierno y cómo estamos tomando el liderazgo en esta materia y el por qué existe un Ministerio de Ciencia para darle cabida entonces a esos científicos, a esa comunidad muy vigorosa
que hoy día está con muchas ganas de aportar a un país mejor, a un país que imaginemos donde tomemos decisiones que son basadas entonces en este conocimiento que tenemos de nuestra gente y de nuestro territorio. Ministro, tantos temas que nos quedan pendientes. Espero tenerlo luego aquí en el estudio nuevamente para poder conversar y para ir viendo cómo van avanzando en estas metas que se han propuesto. Excelente. Muchas gracias. Suerte. Gracias a ti.